Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos. Shalom Alejem, bienvenidos a esta transmisión, donde esta noche vamos a iniciar el estudio del libro de los Salmos. Un libro muy reconocido no solo por pertenecer a la Biblia, sino por toda la riqueza espiritual y poética. Además de ser un libro donde también encontramos mucha sabiduría, alabanza, acciones de gracias y muchas cosas más. Sé que vamos a seguir siendo instruidos por el Señor a través de todo el análisis que vamos a estar haciendo en este largo recorrido de estos 150 capítulos. Y mi deseo es que el nombre de nuestro Elohim, de nuestro Padre Eterno, sea glorificado en todo este proceso. No pretendo ser un erudito, pues realmente no lo soy, pero trataré de esforzarme lo más que pueda para que cada miércoles podamos conocer más al Señor a través de su palabra. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dar inicio a este estudio del libro de los Salmos, un libro bastante extenso, pero vamos a empezar a meditar en él. Le pedimos al Señor que durante todo este proceso podamos seguir siendo edificados y podamos glorificarle con todo lo que podamos aprender. En esta noche vamos a iniciar con una breve introducción del libro. Vamos a estar mirando hasta el capítulo número 1. Ya tendremos mucho tiempo para dedicarnos a todo este libro, capítulo por capítulo, verso por verso. Y pues vamos a iniciar, vamos a ver esta introducción de este libro. Vamos a ir mirando algunos detalles que estuve consultando y que encierran mucha historia de este libro. Y pues lo primero es que esta es una colección de 150 poemas hebreos antiguos, canciones y oraciones que provienen de muchos periodos de la historia del pueblo de Israel. Este es el libro más extenso de los libros de la Biblia, con 150 capítulos. Creo que vamos a durar bastante tiempo estudiándolo, miércoles tras miércoles. Es muy posible que estudiemos un capítulo, 2 capítulos, o a veces, o creo que va a haber momentos en que uno que otro capítulo va a tocar invertirle más de un miércoles, sobre todo el capítulo 119, que es el más largo. Son varios los autores de este libro y ellos son los siguientes. Vamos a ver. El primero es David. David es el mayor autor de los salmos, con 73 salmos. Asaf, con 12 salmos. A medida que vayamos estudiando cada uno de estos capítulos, vamos a estar hablando de sus autores y de todos estos personajes, así que no se preocupen. Los hijos de Coré tienen 11 salmos. Emán y Etán con 2 salmos. Salomón, que también hizo parte de esta colección, con 2 salmos. Moisés también hizo su aporte con uno de los salmos. Y 49 de estos salmos que vamos a estar estudiando son anónimos. No se sabe, no se tiene certeza quiénes sean los autores de estos salmos. Son anónimos. Sin embargo, ahí vamos a ver muchas cosas en las cuales el Señor nos va a poder meditar. Entonces, este libro contiene el capítulo más extenso, como les decía ahorita, de la Biblia, que es el capítulo 119, y tiene nada más y nada menos que 176 versículos. Creo que este capítulo, como les decía, va a tocar que podamos invertirle más de un miércoles, porque son bastantes versos. Sé que va a ser así, hay muchas cosas que meditar dentro de este capítulo. Y además de todo esto,
después del exilio de Israel en Babilonia, se dice que todos estos himnos fueron recopilados intencionalmente en lo que hoy se conoce como libro de los Salmos. El nombre original del libro en hebreo es Tehillim. Por eso en muchas ocasiones me van a escuchar mencionar este nombre, Tehillim, aunque muchos escriben esta palabra con doble L, aquí Tehillim, que es el plural de Tehila, que significa cántico de alabanza. El título en castellano de Salmos se deriva de la Vulgata, donde recibe el nombre de Liber Salmorum o libro de los Salmos. El latín a su vez lo toma de la Septuaginta, en la que este libro se llama Salmoi o cantos para instrumentos de cuerda. Se dice, según las consultas que estuve realizando, que fue escrito en los años 1410 y hasta el año 500 antes de Yeshua. Significa que estos libros, todos estos salmos, fueron escritos en un periodo aproximado de 900 años. Recuerden que en esa época los años iban retrocediendo, por eso encontramos de que fue desde 1410 hasta el año 500 antes de Yeshua. A través de la historia, los salmos han servido de inspiración para muchas personas. De estos salmos se han sacado muchísimas canciones y también estos salmos han sido utilizados por muchas personas quizás que andan buscando tranquilidad, que andan buscando paz y se llegan a los salmos como un método para tranquilizarse. Lamentablemente lo buscan desde ese punto de vista y no lo buscan desde el punto de vista del conocimiento para conocer del Señor. Entonces, de esa manera muchos lo buscan. El estilo de poesía hebrea utilizado en este libro y en gran parte de la Biblia no se asemeja al nuestro, ya que nuestra poesía implica la rima, ¿ya? Pero la poesía hebrea carece de esta rima y por el contrario encontramos un paralelismo que ofrece rima de ideas, y eso lo vamos a corroborar cuando ya empecemos a estudiar el capítulo número 1. Además de eso, el libro concluye con 5 poemas de adoración al Dios de Israel. Esos 5 poemas son los capítulos finales, el capítulo número 146, 147, 148, 149 y 150. Y resulta de que todos estos últimos capítulos culminan con la palabra aleluya. Si gustan, pueden abrir ahí sus Biblias y buscar estos últimos capítulos y se darán cuenta que cada uno de ellos culmina con la palabra aleluya. Eso fue una tarea que hice al momento de hacer la consulta. En la Septuaginta, que es la versión griega, dividieron esta colección de poemas en 5 libros, en donde cada libro termina con una doxología, excepto el último libro, el 5.º libro. Y esa doxología se refiere, o más o menos dice: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Además, el propósito de este libro es enseñarnos a adorar al Señor, a nuestro Dios. Es muy posible que en este libro encontremos muchísimas cosas en las que el Señor nos permita meditar, aprender, conocer, pero el propósito más sobresaliente, el que más se menciona, del que más se habla, precisamente es la capacidad de enseñarnos a adorar al Señor. Los libros fueron divididos de la siguiente manera. Vamos a ver estos libros en la Septuaginta, como lo habíamos dicho. Esos 5 libros aparecen. El primer libro, Salmos, va del Salmo capítulo 1 hasta el capítulo 41. El libro número 2 va del Salmo 42 al Salmo 72.
El libro número 3 va del Salmo 73 al Salmo 89. El libro número 4 va del Salmo 90 al 106. Y el último libro, que es el libro número 5, va del Salmo 107 al 150. Muchos han percibido en esta quíntuple división un intento por imitar la división de la Torá o Pentateuco. Ya vamos a estar mirando a continuación el por qué se dice esto, de este intento de imitar la división. En Salmo capítulo 41, verso 13, podemos corroborar esta doxología de la cual hablamos, que tiene cada uno de los libros al terminar. Si notan, el primer libro, que culmina en el capítulo 41, vemos que el capítulo 41, en el verso 13, su último verso, termina diciendo: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entonces vemos que concuerda con lo que habíamos dicho acá anteriormente. Se busca la terminación de cada libro y se van a encontrar con esta doxología. Vamos a ver a continuación el por qué aquí hay un intento de imitar la división de la Torá. Vamos a ver qué pasa. En el primer libro, que va desde el Salmo número 1 hasta el Salmo 41, verso 13, habla principalmente del hombre y la naturaleza, y algunos estudiosos consideran que corresponde al Génesis. Miren la similitud. El segundo libro abarca desde el Salmo 42 hasta el 72 y cierra con los versículos 18 y 19. Trata de Israel y la redención y corresponde al Éxodo. Estas primeras secciones fueron escritas mayormente por David. El tercer libro va desde el Salmo 73 al 89 y cierra en el versículo 52. Trata de la adoración y el templo y corresponde al Levítico. El cuarto libro va desde el Salmo 90 hasta el 106 y cierra en el versículo 48 y trata del camino en la tierra y corresponde a el libro de Números. El quinto libro abarca desde el Salmo 107 hasta el 150. Estos salmos hablan de la alabanza y la palabra de Dios y corresponde al libro de Deuteronomio. Por eso dicen la similitud que hay en las diferentes divisiones. Entonces, a continuación, me tomé la tarea de traerles algunas diferentes versiones de este primer capítulo que vamos a iniciar a estudiar. Aquí en estas versiones quiero que comencemos a notar algunas diferencias de algunas cosas que a continuación vamos a ir explicando poco a poco. Pero antes vamos a leer cada una de estas versiones. Y dicen así: la primera versión es la Biblia de las Américas, la versión que he venido utilizando últimamente y que utilicé en el estudio del libro de Job. Y dice de la siguiente manera: el justo y los pecadores. Cuán bienaventurado, cuán, aquí la palabra cuán es muchos, muy bienaventurado, es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Eso, de esta manera, dice la Biblia de las Américas. Notemos que aquí se utiliza la palabra ley y se utiliza la palabra Señor para referirse al Creador. Vamos a ver la siguiente versión. Versión, la Biblia textual, tercera edición. El justo y los pecadores.
Cuán bienaventurados, aquí inicia parecido a la versión de las Américas. Cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de el Señor, aquí vamos a ver más adelante por qué están estas letras, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como la paja que arrebata el viento, por lo que no se hendirán los malos en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor, nuestro Creador, conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos conduce a la perdición. Y por último vamos a ver la versión Biblia K2 israelita mesiánica. Entonces aquí vamos a ver algunas diferencias. Miren que aquí ya inicia el primer verso hablando del libro 1, Tejilín o Tejillín. Entonces vemos aquí, ya aquí hay algunas otras diferencias. Cantos de alabanza, salmos, el primer libro que va del capítulo número 1 al capítulo 41. Bendecido, ya acá no dice bienaventurado, sino que dice bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos, y no ha estado en camino de pecadores, ni se ha sentado con los escarnecedores. Su delicia está en la Torá. Fíjense que aquí ya habla de Torá. En las versiones anteriores vimos que dice la palabra ley. Ya más adelante vamos a estar explicando esto. La Torá de Yahweh, aquí ya habla de Yahweh, aquí ya no están las consonantes, sino que hay unas vocales aquí mezcladas. La Torá de Yahweh en su Torá medita día y noche. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto en su temporada, sus hojas nunca marchitan, todo lo que hace prospera. No así el perverso, no así. Es como paja que arrebata el viento y dispersa en la faz del mundo. Por esta razón, el perverso no se levantará en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Por tanto, Yahweh conoce el camino de los justos, porque el camino de los perversos perecerá. Entonces, ya teniendo en cuenta estas diferentes versiones y las diferencias que podemos encontrar en ellas, vamos a iniciar el estudio del capítulo número 1. Pero antes, se dice que este primer capítulo es una introducción al libro de los Salmos. Algunos dicen que los dos primeros capítulos son la introducción, teniendo en cuenta que estos dos primeros capítulos son de autor anónimo. No se sabe quién los escribió. A partir del verso del capítulo número 3 ya inician los capítulos con autoría de David. Entonces vamos a iniciar con la versión de la Biblia textual tercera edición. Ya vimos que la palabra cuán, que es muy, mucho, muy bienaventurado. Vamos a ver a qué se refiere cuando habla bienaventurado. Vamos a ver esta palabra bienaventurado, conforme a la concordancia Strong, la palabra H835, esta H significa que es una palabra de origen hebreo. 835 que se pronuncia Esher. Esta es la pronunciación, porque como se escribe de la siguiente manera, así como está aquí. Este sustantivo masculino se pronuncia la parte fonética Esher y significa dichoso, felicidad y todo lo que tiene que ver con felicidad. Además de la concordancia Strong, conseguí un comentario bíblico de la Biblia Plenitud, que es muy interesante y me gustaría mostrárselos, que es este. Bienaventurado, dice, no solo es la palabra con que comienza este salmo,
sino que en ella está la esencia de la promesa dada a aquellos que leen estos poemas y meditan en ellos. En hebreo como en castellano, el término bienaventurado equivale a la palabra griega que significa bendito o feliz. Entonces, vemos que además de la definición que vimos anteriormente, también la palabra bendito, bendecido. Entonces, este es un comentario de la Biblia Plenitud que se las traje porque me pareció bastante interesante. Entonces, teniendo en cuenta lo que significa la palabra bienaventurado y lo que sigue diciendo el texto, bienaventurado el varón, es el varón que no anduvo en consejos de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto significa de que somos bendecidos nada más y nada menos cuando no buscamos consejo en aquellos que no agradan al Señor, y esto incluye amigos, familiares u otras fuentes. Entonces, muchos de nosotros tenemos amistades, pero somos conscientes de que muchos de esos amigos quizás no buscan al Señor, que no conocen al Señor conforme a su palabra, y obviamente como no conocen al Señor conforme a su palabra, ellos no guardan las instrucciones del Señor, y al no guardar las instrucciones del Señor, obviamente no agradan al Señor. Entonces difícilmente nosotros vamos a poder encontrar un buen consejo en una persona que no conoce las instrucciones del Señor y que no las guarda, difícilmente. De igual manera sucede con algunos de nuestros familiares, muy posible, porque sí es cierto de que es muy posible que existan algunas familias donde todo el mundo es creyente, gloria al Señor por eso, pero algunas familias están comprendidas de personas que no son creyentes, y estas personas que no son creyentes, que no conocen la palabra del Señor, que no conocen las instrucciones del Señor, obviamente no le agradan al Señor, y difícilmente se pueda encontrar un consejo adecuado y correcto en este tipo de personas. Y cuando hablo aquí de otras fuentes, lo traigo a colación porque hoy en día las personas a nivel mundial utilizan mucho las consultas psicológicas, buscando consejos, buscando direccionamiento. En este caso tendría que ser una persona que profesional desde el punto de vista de la psicología, que conozca la palabra del Señor, en la cual nosotros podamos encontrar un buen consejo, un buen direccionamiento. Pero mientras que no conozca al Señor y a su palabra, difícilmente nosotros vamos a poder encontrar a alguien que nos dé un consejo conforme a los preceptos divinos. Entonces, eso es muy complicado. Además, cuando hablo también de otras fuentes, hago referencia quizás a aquellas consultas que algunas personas hacen, desconociendo también otros preceptos de las palabras del Señor, en donde el Señor prohíbe algunas consultas. Por lo menos hay personas que buscan consejo leyéndose las cartas, consultando adivinos, buscando cosas que la palabra muy claramente prohíbe. Entonces, mientras que nosotros no busquemos el consejo allí, en esas fuentes, entonces, según lo que vemos aquí, somos bienaventurados. Por eso, bienaventurados o bendecidos son los varones o el varón que no anda en esos consejos de las personas que no tienen ese temor del Señor y que no conocen su palabra. Entonces, eso con respecto a la palabra bienaventurado y a todo lo que dice en este primer versículo. A partir de en el verso número 2 vamos a ver esta persona que es bienaventurado, qué es lo que debe hacer para poder hallar un buen consejo. Entonces dice de la siguiente manera: sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
antes de hacer la reflexión de todo lo que dice el verso, vamos a ir mirando parte por parte de este versículo. Vamos a iniciar con la palabra ley, que como lo vimos en algunas versiones aparece la palabra Torah. Dice, sino que en la ley, o sea, sino que en la Torah del Señor. Entonces vamos a ver, por ahí haciendo algunas consultas, me encontré en un comentario bíblico de una Biblia de estudio de la Reina Valera de 1995, un dato muy importante. Quizás algunas personas que inician con este estudio de las raíces hebreas, una de las primeras cosas que hacen de manera abrupta es desechar esta clase de Biblia como la versión de la Reina Valera. Pero esa es una actitud incorrecta, teniendo en cuenta de que esta versión bíblica nos puede servir mucho precisamente para estos estudios. Y cuando nos encontramos con comentarios como este que les voy a mostrar a continuación, nos damos cuenta que puede ser muy útil al momento de nosotros poder estudiar la palabra del Señor. Entonces veamos lo que dice la Reina Valera con respecto a la palabra ley. Dice de la siguiente manera: ley, la palabra hebrea Torah, traducida habitualmente por ley, significa más bien instrucción o enseñanza. Entonces miren lo que dice aquí: significa más bien, o sea que la palabra traducida como ley, la palabra Torah traducida como ley, es una traducción que según lo que yo leo aquí es incorrecta, porque lo que realmente traduce la palabra Torah, que es la palabra que aparece en el original, en los textos más antiguos, significa más bien instrucción o enseñanza, no significa ley. Dice, esta instrucción, que está contenida especialmente en los primeros 5 libros de la Biblia, no es concebida como un conjunto impersonal de mandamientos y preceptos. Es palabra viva de Dios, que sale al encuentro de las personas para manifestarles su voluntad y conducirlas por el camino de la vida y del bien. Entonces vemos el concepto que se da aquí en este comentario con respecto a la palabra ley. Cuando se traduce la palabra Torah como ley, eso se ha prestado para malas interpretaciones. Cuando se malinterpreta a Pablo en el Nuevo Testamento cuando habla de la palabra ley, pero haciendo un paralelo con respecto a lo que puede decir en unas partes, hay en otras partes donde el apóstol Pablo, que verdaderamente se llama Saúl, habla de que la ley es buena, de que la ley es buena en sí. Entonces pareciera como si el apóstol se estuviera contradiciendo, pero realmente no es así. Nos encontramos al mismo Señor Yeshua hablando de que esas instrucciones del Señor, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, o sea, si me amáis, guardad mis instrucciones. Y él mismo dice que mi carga es ligera y fácil de llevar. La palabra también enseña que los mandamientos no son gravosos. Entonces, al traducir la palabra Torah como ley, con respecto a algunas cosas que dice el apóstol Pablo, Saúl, se tiende a malinterpretar la verdadera interpretación de lo que realmente significa esta palabra. El Señor nos dejó a nosotros instrucciones o enseñanzas, no nos ha dejado leyes rigurosas, difíciles de sobrellevar. Por el contrario, su ley es buena y la ley es agradable, según lo que dice la palabra. Entonces nos encontramos pasajes, por ejemplo, este Salmo capítulo 19, versos del 7 al 14, quiero que lo leamos para que vean que todo lo que dice con respecto a las instrucciones y las enseñanzas del Señor, y que la palabra no se puede contradecir. No puede decir que en una parte que la ley es buena y agradable, y en otra parte decir no, esta ley ya no es agradable y no es tan buena.
Eso sería una mala interpretación. Entonces vamos a ver qué dice este texto a continuación. Vean lo que dice, Salmo 19, verso 7. Dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Miren lo que dice aquí. Cuando dice la ley del Señor, o sea, las instrucciones, las enseñanzas del Señor son perfectas, es perfecta. Que restaure el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos. Entonces, ¿cómo es que después de leer esto, se va a interpretar más adelante en la Biblia que es que esas instrucciones ya no debemos guardarlas, ya no debemos procurar tener en cuenta esas enseñanzas porque ya no? Pero si aquí está diciendo que todo esto es recto, que es perfecto, que es bueno, dice que alegra el corazón. El mandamiento del Señor es puro. ¿Cómo es algo que hoy se dice que es puro, mañana no lo va a ser? Que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Por eso es que hay que saber interpretar en algunos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, que se conoce más bien como el Brit Hadashah. Cuando el apóstol Pablo, Saúl, habla de ley, en algunos pasajes cuando habla de ley, ¿a qué ley se está haciendo referencia a Pablo? Porque Pablo no podría estar contradiciendo lo que el mismo Señor aquí se ha estipulado en su propia palabra. Entonces, deseable es más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Esto según la versión de la Biblia de las Américas. Entonces, mire todo lo que encierra cuando hablamos de la palabra ley. La ley es perfecta, las instrucciones del Señor es pura, alumbra los ojos, los preceptos son rectos, son limpios. Entonces, cada vez que vayamos a la palabra y encontremos esta palabra ley, no la veamos así, sino que acordémonos que significa instrucción o enseñanza, para tener quizás un pleno mayor conocimiento de lo que estamos leyendo. Entonces, ya vimos la palabra ley. Ahora vamos a ver estas consonantes que están aquí, a qué se refieren. Vamos a ver. Entonces, para ser exacto, cuando se habla del nombre del Señor, no está compuesto por las consonantes YHWH o YHWH. Y su nombre no es Jehová, su nombre no es Yahvé y su nombre tampoco es Yahweh, originalmente hablando. Resulta de que el nombre del Señor proviene de las letras hebreas, que son estas que ven aquí, que se leen de derecha a izquierda y son la Yud, la Hei, la Ba y la Hei. Algunos colocaran estas letras porque dicen que en el idioma hebreo las vocales no existen, pero resulta y pasa de que de cierto punto de vista sí existen las vocales desde el punto de vista de la pronunciación. Resulta que las vocales correspondían al uso gramatical y la combinación de las letras, aunque quizás físicamente, si se puede decir así, no encontramos una letra o un jeroglífico que indicaba una vocal,
pero al momento de pronunciar las mismas letras estaban allí inmersas las vocales, estaban combinadas con esas letras. Entonces, que de ese cierto punto de vista sí existían. Entonces, el nombre de nuestro Creador fue dado al hombre en idioma hebreo, que significa de la siguiente manera. El nombre es Yud, la letra Yud, Het, Bat, Hei, y significa el que será, el que fue y el que es. ¿Ya? Entonces, ahí todos los nombres que nosotros hemos escuchado, como Yahvé, como Yahweh, como Jehová, aunque realmente no se pronuncia Jehová, sino Jehová, realmente esos nombres fueron en algún momento inventados por el mismo hombre. La palabra del Señor no hace referencia a ninguno de esos nombres, sino por el contrario, estos que estamos viendo aquí, estas letras, Yud, Het, Bal, Hei. Entonces, aquí con todo esto que vemos del significado del nombre del Señor, aquí nos habla de su eternidad, que no tiene ni principio ni fin. Por eso es el que será, el que fue y el que es. Entonces, la escritura también se refiere al Creador en Génesis, en los textos originales más antiguos, en el capítulo 1, verso 1, como Elohim. Esta es una palabra también hebrea, que significa poderoso, fuerte, grandeza, autoridad suprema. Además, en Génesis capítulo 17, verso 1, el Creador se presentó a Abraham como el Shaddai, que significa todopoderoso, omnipotente, el todo suficiente. Y en Éxodo capítulo 4, verso 10, Moisés se refiere al Creador como Adonai, que significa Señor de señores, y se aplica solamente para nuestro Creador. Entonces, con respecto a esto, mis amados hermanos, meditando en lo que dice la palabra, lo que nos da a entender la palabra originalmente, y con relación a todo lo que el mismo hombre ha creado con el pasar de los tiempos, creo que cada uno de nosotros podemos meditar en de qué manera nosotros queremos referirnos a nuestro Creador. Ya, si nos referimos conforme a las palabras que Él mismo dejó estipuladas, o nos referimos a nuestro Creador a las palabras que el mismo hombre se ha inventado. Entonces, mis amados hermanos, el tema se lo dejo a meditación de cada quien, porque ya cada quien ahí, conforme al conocimiento que va adquiriendo, tiene libertad de cómo implementa ese conocimiento. Pero es importante que tengamos presente la forma original como el Señor se dio a conocer a su pueblo. Entonces, a veces se encuentran muchos debates, que si Yahweh, que si Yahvé, que no es Yahweh porque la W no encaja con Yud He Bat Hei, sino la V. Pero nos damos cuenta que nada de eso es. Y para mayor información de este tema, yo les recomiendo, y les voy a dejar aquí en la descripción del video, un enlace del canal de un hermano que tiene un video que explica esto de manera detallada, pero y bien profunda, en donde nos damos cuenta realmente todos estos nombres con los que el Señor se dio a conocer. Existen otros más con lo que la misma palabra originalmente se refiere al Señor, pero traje los más conocidos. Entonces, para mi concepto es mejor referirnos al Señor conforme a los nombres que están estipulados en la misma palabra, y no conforme a los nombres que el hombre se ha venido inventando con el pasar de los tiempos. Entonces, por eso es que en muchas ocasiones me van a encontrar a mí decir Elohim, por eso es que me van a escuchar decir Adonai, ¿ya? Es precisamente por eso. Entonces, y con relación a las últimas palabras que dice este texto número 2, este verso número 2, en la ley del Señor está su delicia, de Adonai, y en su ley medita de día y de noche.
Estas últimas palabras de este verso están relacionadas con las palabras que el Creador le dijo a Josué antes de entrar a la tierra prometida. Vamos a ver cuáles fueron esas palabras. Esas palabras están en Josué capítulo 1, verso 7 y 8. Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, hasta aquí esto está relacionado con las últimas palabras de este verso. Pero miren lo que sigue diciendo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Miren lo que dice aquí: y en su ley medita de día y de noche, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero miren otro detalle: estas últimas palabras de este verso dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estas últimas palabras están conectadas con el siguiente verso, el verso número 3, y dicen así: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Entonces vemos que así como el Señor le dijo a Josué que meditara en su palabra y guardando esos mandamientos, le dice que nunca se aparte de su boca ese libro, de esas enseñanzas, de esas instrucciones, para que medite en él de día y de noche, para que los guarde, para que haga conforme a lo que está escrito. Y el Señor dice: porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es lo mismo que se está diciendo acá en el libro de los Salmos, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita día y noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que es su fruto, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Entonces vemos aquí la relación que hay con estos dos versos. Entonces, y los últimos versos de este primer capítulo, vamos a ver esa relación, ese paralelismo del que hablamos al principio, de la característica de la poesía hebrea. Pero antes de ir a esos últimos versos, hay un detalle importante aquí, y es que algunos aseguran, y la palabra da a entender esto, y es que a través de esa búsqueda, de esa meditación de la palabra, de poner por obra todo lo que está ahí guardado, es que el hombre puede encontrar prosperidad y puede encontrar esa protección divina, ese respaldo divino en su vida. Y eso es lo que en muchas ocasiones da a entender la palabra, aunque sabemos que el Señor Yeshua nos dijo en algún momento que en este mundo tendréis aflicciones. Pero yo hago una pregunta: ¿cómo quieres tú, o cómo quiero yo pasar por una aflicción? Teniendo confianza en el Señor después de haber meditado en su palabra, o pasar una aflicción sin confiar en el Señor, sin conocer sus leyes, sin tener una esperanza, sin tener a quien clamar. Entonces vemos cuán importante es cuando el Señor nos dice que meditemos en su palabra de día y de noche, y que tratemos de hacer conforme a lo que ya está escrito. ¿Por qué? Porque cuando vengan esos momentos de dificultad, nosotros vamos a estar fortalecidos, y vamos a tener esperanza de que en algún momento, conforme a su misericordia, el Señor va a intervenir en nuestras vidas. Eso es muy parecido a lo que pasaba con lo que estudiamos de Job, ¿ya? Y cuando habla aquí de prosperidad, no necesariamente, aunque sí el Señor nos provee financieramente a todos, el Señor le provee a su pueblo todo lo que necesita conforme a su voluntad,
Pero esa prosperidad va mucho más allá de una prosperidad financiera, y es esa prosperidad de esa esperanza, de esa tranquilidad que tenemos que saber, de saber que el Señor está con nosotros porque estamos procurando guardar sus mandamientos, guardar sus enseñanzas, guardar sus instrucciones. Entonces, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Era lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo en algún momento: procura con diligencia presentarte delante del Señor como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces, tenemos que meditar en eso. Más allá de una prosperidad financiera, es eso, descansar en el Señor y de saber de que independientemente de las circunstancias, Él está allí para fortalecernos. Entonces, y como les decía, ya este capítulo culmina con estos últimos versos que dicen así: no así a los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Entonces aquí, en estos últimos versos, encontramos el paralelismo de la poesía hebrea. Al principio hablaba del hombre, el varón bienaventurado que se deleita en la ley del Señor y que debido a esto hace prosperar, que es como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Y acá ya no habla de ese bienaventurado, sino que habla de los impíos, el contraste, el paralelismo. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán en el día del juicio. Entonces, mis amados hermanos, todo lo que el Señor nos ha permitido reflexionar en esta noche hace parte de la introducción y del primer capítulo de este libro, en donde tenemos mucho que abarcar todavía, en donde este es apenas el inicio, el comienzo, y le damos gracias al Señor porque apenas en este corto primer capítulo y en esta pequeña introducción que hicimos de este libro, pudimos ya mirar muchísimas cosas que poco a poco hemos ido meditando y aprendiendo. Entonces, le damos gracias al Señor por este espacio, mis amados hermanos. Te invito a que estés pendiente, a que no te pierdas el próximo miércoles, porque vamos a iniciar ya de lleno con los capítulos, y que puedas seguir la secuencia de todos los estudios que vamos a estar haciendo de este libro de Salmos. Bueno, mis amados hermanos, esto fue todo por esta noche. Le damos gracias al Padre Eterno por darnos la oportunidad de meditar una vez más en su palabra. Recuerda que este video queda grabado en este canal de YouTube de la congregación y puedes repasar las enseñanzas todas las veces que quieras. Nos vemos muy pronto, el sábado en la mañana, con las enseñanzas que nos está compartiendo nuestro pastor, y luego en la tarde a través de Zoom, y el domingo a las 10 de la mañana con las enseñanzas que nos está compartiendo nuestro hermano Jacob del libro de Mateo. Entonces, mis amados hermanos, no siendo más, se les quiere mucho y se les extraña mucho. Shalom y bendiciones para todos.